Hola a todos, tengo un cordial saludo a cada uno de ustedes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias, ah, del curso de Fundamentos de Conservación a cargo del ingeniero Tafur Pereda Hans. Los integrantes son Bautista Maíz Luz, Macedo Cacique Nasser, Martínez Álvarez Clever, Soto Carmona Luis Daniel y mi persona, Vázquez López Jonathan, la cual expondremos el tema de propiedades antimicrobianas y antibiopelícula de tres péptidos antimicrobianos naturales contra las bacterias de deterioro y su efecto sinérgico con conservantes químicos en el almacenamiento de alimentos. A continuación, mi compañero continuará con la exposición. Bien, como introducción, la contaminación por microorganismos de descomposición es un gran problema en el proceso de producción y conservación de alimentos. Los materiales alimenticios se contaminan fácilmente en los procesos de cosecha, transporte, procesamiento y almacenamiento. Como bien sabemos por cursos previos, los microorganismos forman parte de nuestro día a día. Nosotros estamos en contacto, hasta con el más mínimo detalle, estamos en contacto con los microorganismos. Así como nosotros estamos en contacto con ellos, los alimentos y la materia prima también. Y podemos asemejar este contacto que tienen los alimentos con los microorganismos con poca vida útil que van a tener ellos, ¿no? Y la poca vida útil se relaciona también con la patogenicidad que tiene sobre nosotros y los efectos adversos que nosotros vamos a presentar, ¿no? Como las muchas enfermedades gastrodigestivas que se pueden mencionar. Debido a la diferencia de los alimentos en naturaleza, fuente y procesamiento, los tipos de microorganismos de deterioro también son diversos, siendo las bacterias y los mohos los más comunes. Como bien sabemos, como el profesor mismo nos enseñó semanas antes a estas exposiciones, las levaduras, que vienen a ser tipos de mohos, eh, vienen a ser nuestros enemigos más comunes al momento de nosotros que conservar los alimentos, ¿no? También nos enseñaron que a pesar de que nosotros usemos vanguardia en los métodos de conservación de alimentos, siempre van a existir microorganismos que van a crecer en ellos. Hay microorganismos que se adaptan y que por más de que se intente, siempre se van a adaptar y siempre van a seguir creciendo. Con el fin de prevenir el crecimiento de tales microorganismos de deterioro, la industria alimentaria ha adoptado diversas estrategias de conservación, que van desde técnicas de conservación química hasta física. Sin embargo, los métodos de conservación químico han ido perdiendo popularidad y más que todo por la información que se va dando día a día, ¿no? Demostrándose su posible toxicidad, ¿no? De los alimentos al usar los conservantes químicos. Los péptidos antimicrobianos son un tipo de péptidos naturales que se distribuyen ampliamente en casi todo organismo multicelular. Estos vendrían a ser la competencia directa de los conservantes químicos, ya que los péptidos antimicrobianos poseen actividades antimicrobianas directas contra casi todo tipo de microorganismos, incluidas bacterias, hongos, virus e incluso parásitos. Por lo tanto, se considera una alternativa directa, ¿no? Ante los antibióticos convencionales. Se ha demostrado que los péptidos antimicrobianos son alternativas efectivas y potenciales a los conservantes químicos en el almacenamiento de alimentos. La introducción, más que todo, esto se refiere a que nosotros vamos a estar estudiando los péptidos antimicrobianos y cómo es que nosotros, mediante esta investigación, podemos darle un uso más efectivo, ¿no? Bien. Como materiales y métodos tenemos la 2.1 que son bacterias y péptidos. Las bacterias de deterioro utilizadas en el presente estudio fueron recolectadas y aisladas previamente por el grupo de investigación y almacenadas en los laboratorios. Las bacterias se cultivaron en caldo Müller-Hilton a 37 grados. MH por sus siglas, ¿no? Müller-Hilton. Bien, los dos péptidos antimicrobianos que se utilizaron fueron la catelicidina, los tres, dos pertenecen a catelicidina caimán chino y uno pertenece a catelicidina de serpiente marina, ¿no?
Los péptidos crudos se purificaron mediante la fase reversa del HPLC y se analizaron mediante MALDI-TOF-MS para confirmar que la pureza era superior al 95%. Bien, 2.2. Ensayo antimicrobiano. Se utilizó un método estándar de microdisolución en caldo doble para estudiar la actividad antimicrobiana de los péptidos antimicrobianos, ¿no? Las bacterias de deterioro seleccionadas incluyeron 15 cepas gram negativas y 19 cepas gram positivas. Las bacterias se cultivaron en caldo Müller-Hilton a 37 grados centígrados hasta la fase exponencial y se diluyeron en caldo Müller-Hilton fresco hasta 2 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por mililitro. Se prepararon disoluciones en serie de péptidos, cada uno de 50 microlitros con caldo Müller-Hilton en placas de microvaloración de 96 pocillos y se mezclaron con un volumen igual de inóculo bacteriano. Las placas de microtitulación de 96 pocillos se incubaron a 37 grados centígrados durante 18 horas y las concentraciones mínimas en las que no se produjo ningún crecimiento bacteriano visible se registraron como concentraciones inhibidoras mínimas, ¿no? Por sus siglas MIC. El butilparabeno, conservante convencional de uso común, se utilizó como control positivo. Bien, como 2.3, ensayo cinético de la eliminación de las bacterias. Se llevó a cabo un ensayo cinético de eliminación de bacterias para determinar las tasas antimicrobianas de los péptidos antimicrobianos contra las bacterias de descomposición. En los ensayos se utilizaron 4 bacterias de deterioro, incluidas las algas Shewanella, Bacillus subtilis, Proteus mirabilis y Acinetobacter juni. En resumen, las bacterias se cultivaron en caldo Müller-Hilton a fase exponencial a 37 grados centígrados y se diluyeron a 2 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonias sobre mililitros. Se agregaron péptidos a la solución bacteriana a una concentración final de 5 por 10, 5 por concentraciones inhibidoras mínimas. Las bacterias se incubaron a 37 grados centígrados durante 0, 15, 30, 60, 120 y 180 minutos en cada punto de tiempo. Se extrajeron 10 microlitros de soluciones bacterianas y se diluyeron en caldo Müller-Hilton 1000 veces. Se recubrieron 50 microlitros de las disoluciones en placas de caldo agar Müller-Hilton y se incubaron durante una noche a 37 grados centígrados. Se registraron las colonias viables que crecieron en placas. Se usó butilparabeno como control positivo y agua desionizada estéril como control en blanco. 2.4. Ensayo de permeabilización de la membrana citoplasmática. Acinetobacter juni se incubó en caldo Müller-Hilton hasta la fase exponencial. Se lavó con tampón PVS 3 veces y se diluyó a 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia sobre mililitros. Se añadió yoduro de propidio hasta una concentración final de 50 microgramos sobre mililitros y la bacteria se incubó a temperatura ambiente en la oscuridad durante 30 minutos. Para el ensayo de la curva de concentración se mezclaron 50 microlitros de suspensión bacteriana con un volumen igual de péptidos antimicrobianos, ¿no? De diferentes concentraciones a una placa de microtitulación negra estéril de 96 pocillos. La placa se incubó a temperatura ambiente en la oscuridad durante 15 minutos y luego se registró fluorescencia. Con el lector de microplacas Tecan Infinity M100 Pro, para el ensayo de la curva de tiempo se mezclaron 50 microlitros de suspensión bacteriana con el mismo volumen de péptidos antimicrobianos en una placa de microtitulación negra de 96 pocillos. Concentración final de péptidos fue 5 por
concentraciones inhibidoras mínimas, ¿no? La placa se incubó a temperatura ambiente en la oscuridad durante 0, 15, 30, 60, 120 y 180 minutos. En cada momento se registró la fluorescencia de la placa. Se usó Tritón X-100 al 1% para determinar la permeabilización de la membrana citoplasmática al 100%. Los resultados se convirtieron al porcentaje de intensidad de fluorescencia relativa, RFI, usando la siguiente ecuación. Como pueden observar ahí, donde FI péptido es la intensidad de fluorescencia observada de los péptidos a una concentración determinada. FI PBS es la fluorescencia del tampón PBS y FI tritón X-100 es la fluorescencia del 1% de tritón X-100. Como 2.5, ensayo de fuga de calceína. Acinetobacter juni y subtilis se tiñeron con calceína durante 90 minutos a 37 grados centígrados y se lavaron con PBS 3 veces. Los sedimentos bacterianos se suspendieron con PBS con una concentración de 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonias sobre mililitros, y se añadieron péptidos eh, a una concentración final de 5 por concentraciones inhibidoras mínimas. La mezcla se incubaron a 37 grados centígrados durante 2 horas y se centrifugaron a 6.000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. La fluorescencia de calceína filtrada en el sobrenadante se registró utilizando un lector de microplacas Tecan Infinity M100 Pro. Se registró una fuga de calceína al 100%, incubando las bacterias con Tritón X-100 al 1%. Bien, eso sería todo por mi parte. A continuación le paso con mi compañero para que le siga explicando sobre ensayo de permeabilización de la membrana externa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el ensayo de permeabilización de la membrana externa. En el caso de las bacterias gram negativas, se sabe que poseen una membrana externa, ¿no? En la que, como podemos observar en la pantalla, tiene una similitud de partes que conforman la membrana externa de las bacterias gram negativas, ¿no? En el caso de este ensayo, la permeabilización de la membrana externa de las bacterias gram negativas inducidas por los 3-AMP se han evaluado de acuerdo con el método descrito anteriormente. Según Wang 2019, brevemente las algas de tipo A y S se cultivaron en caldo MH hasta la fase exponencial y se diluyeron con tampón PBS hasta obtener 2 por 10 unidades formadoras de colonias por mililitro. También se disolvió naftalmina en sulfóxido de dimetilo y se añadió a la solución de bacteriana hasta una concentración final de 10 micrómetros. La solución se ha incubado a 37 grados centígrados durante 30 minutos y se registró la fluorescencia de fondo para la sustracción, en la que la excitación fue de 350 nanómetros y la emisión de 420 nanómetros. Esto se tuvo en cuenta con un lector de microplacas. Bueno, en el caso del ensayo de la unión al ADN, en este caso se trabajó para el ADN del genoma bacteriano, que tenemos de tipo B. subtilis y de A. juni, o sea que estas son las bacterias que se han llevado a cabo, o sea que se han llevado a hacer este tipo de evaluación, ¿no? En el caso que es su ADN, ¿no? Bueno, en este caso se extrajo utilizando un kit de ADN de bacterias Tiam, que este es un nombre en chino, Tiangen Benjin, que de acuerdo con las instrucciones del manual proporcionadas por el kit, el ADN genómico bacteriano se mezcló con los péptidos en una proporción de masa de 1 en 10, en las cuales estas mezclas se incubaron a una temperatura ambiente durante 10 minutos y luego se analizaron mediante electroforesis en gel de agarosa, que este compuesto está hecho al 1%. Una vez determinado esto, una vez determinado estos, vamos a conocer lo que es el ensayo de inhibición in vitro de la replicación del ADN. Se sabe que usando el ADN genómico bacteriano como molde, se diseñó, ¿no? En este caso, en este ensayo se diseñó una muestra como un modelo de cómo se lleva a cabo
la réplica, ¿no? del ADN. Como podemos ver al costado de la pantalla, en la parte izquierda del concepto de inhibición de in vitro replicación del ADN, podemos observar cómo se da la réplica del ADN, ¿no? La replicación del ADN en una bacteria, ¿no? En esas bacterias que han sido evaluadas, que formando estas, como se puede ver, está formado por cadenas y entre otros compuestos que van a dar paso a la replicación del ADN bacteriano. Bueno, ahora vamos a hablar un poco lo que es el ensayo de inhibición de biopelículas, ¿no? Se sabe que unas biopelículas en la industria alimentaria se forman a partir de las bacterias, ¿no? Estas biopelículas son, como se puede decir, algo que en la industria alimentaria se debe evitar, ¿no? Para evitar riesgos cuando cuando se tenga una producción en algún tipo de alimentos. Bueno, la capacidad de los péptidos para prevenir la formación de biopelículas se investigó mediante un método de tinción con cristal violeta para poder ver cómo es que estas biopelículas se están formando, ¿no? Ya sea en un alimento o en otro tipo de compuesto en el que se encuentre, ¿no? Bueno, las bacterias utilizadas en este experimento fueron las bacterias de tipo Juni y Mirabilis, que se habían verificado que poseían la capacidad de formar biopelículas, ¿no? Como les estaba mencionando anteriormente, en las que estas, para poder determinar esto, se usó butil parabeno como control positivo y caldo MH como control en blanco para poder realizar la inhibición de estas biopelículas y evitar que estas sean, o sea, poder identificar, ¿no? cómo se están formando y poder tener una forma, o sea, idearse algo para poder, o no, saber, mejor dicho, el tipo de medio que se va a usar para evitar que se sigan proliferando, ¿no? O sea, se sigan avanzando. Para ello les voy a hablar sobre el ensayo de erradicación de biopelículas. Bueno, después de la formación de biopelículas, como se describe en el ensayo de inhibición de biopelículas, se eliminó cuidadosamente el o sea, lo que está sobrandante de cada pocillo, ¿no? Los pocillos se lavaron con agua estéril o sea, estos fueron lavados con agua estéril 3 veces para poder estar en cuenta que estén completamente limpios, ¿no? O sea, y se completaron con diluciones en serie de 100 microlitros de péptidos o butilparabeno eh, en caldo MH. Los pocillos de control en blanco se llenaron con 100 microlitros de caldo MH y las placas se incubaron durante 24 horas más y a 37 grados centígrados. Y las biopelículas, estas biopelículas que se estaban retenidas en la placa, se determinaron mediante el método de tinción con cristal violeta, como se describió anteriormente. El método de cristal violeta, como les mencionaba anteriormente, nos permite ver, ¿no? cómo se están desarrollando estas biopelículas y para saber qué método vamos a usar para hacer la erradicación, ¿no? En el caso que se tiene unas biopelículas, bueno, basándonos que no sean en alimentos, sean en el cuerpo de una persona, se usan antibióticos, ¿no? Para poder erradicar a estas biopelículas. Al costado podemos ver el mecanismo de las biopelículas, en el caso de cómo se están, entrando, en el caso de cómo están penetrando ¿cómo se puede decir? Un antibiótico, es lo que está en el color amarillo, ¿no? La parte verde se está viendo cómo está actuando, ¿no? Lo que están en los fondos verdes son, que se están, o sea, las biopelículas que están puestas, que están dentro de ese, o sea, de lo que están poseyendo, ¿no? Y también podemos ver la resistencia que tienen algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, los que están en la parte de abajo, los de moraditos, son los que son resistentes a ese antibiótico. Bueno, finalmente les voy a hablar sobre el ensayo de sinergia antimicrobiana, ¿no? Bueno, para entender esto, se necesita saber qué es la sinergia. La sinergia es el método que se usa para poder determinar cuán resistente es una bacteria, ¿no? O un microorganismo
cuando se vaya a aplicar un tipo de esterilización o cuando se quiera realizar o cuando diré se aplique un antibiótico para exterminarlo por completo, ¿no? Bueno, en este caso, en este ensayo se utilizó el método típico de microdilución de tablero de ajedrez para determinar el efecto sinérgico entre los AMP y el butilparabeno. Brevemente, las bacterias Subtilis, Algae y Juni se cultivaron en caldo MH 37 grados centígrados hasta la fase exponencial y se diluyeron en caldo MH fresco hasta obtener un 2 por 10, ¿no? Por mililitro. En el péptido se diluyó una serie a lo largo de la fila en el caldo MH de 50 microlitros, mientras que en el butilparabeno se diluye a lo largo de la columna en el caldo MH de 50 microlitros también. Pero para crear una matriz del 11 por 7 en una placa de microtitulación de 96 pocillos, ¿no? Bueno, mediante esto se determinó cuán resistentes, o sea, mediante este ensayo se determinó cuán resistentes son estas bacterias mencionadas anteriormente, ¿no? Y mediante ello se va a poder determinar el tipo de antibiótico o el tipo del método de esterilización que se debe usar para exterminarlos, ¿no? Bueno, eso sería todo. Le doy pase al siguiente compañero. 2.12. Aplicación de péptidos antimicrobianos en matrices alimentarias. Las funciones antisépticas de los péptidos antimicrobianos como bioconservantes se investigaron en 3 matrices alimentarias diferentes: pescado crudo, la salsa de carne cocida y jugo de frutas. Para el ensayo de conservación del pescado crudo, del salmón, se transportó inmediatamente el salmón desde el mercado local de China. Se cortó en trozos de 1 centímetro por 0,8 centímetros por 0,2 centímetros. Luego se empapó en 2 miligramos por mililitros de péptidos durante 20 minutos. Las muestras fueron escurridas y colocadas en botellas de plásticas esterilizados. También fueron almacenadas en un refrigerador por 6 días a 4 grados centígrados. Luego se seleccionaron muestras al azar y se homogenizó utilizando butilparabeno y se recubrieron en placas de agar para la determinación de colonias microbianas en los días 0, 3 y 6. Para el ensayo de conservación de salsa de carne cocida, se esterilizó el salmón crudo fresco a 121 grados centígrados durante 30 minutos. Luego se añadió una solución de PBS estéril y las muestras se homogenizaron en salsa de carne. Se añadieron péptidos antimicrobianos a la salsa de carne hasta una concentración final de 200 microgramos por mililitros. Las muestras de salsa de carne se almacenaron a 25 grados centígrados en botellas de plástico esterilizados durante 5 días. Cada día las muestras se extrajeron, diluyeron y recubrieron placas de agar para la determinación de colonias microbianas. Se usaron butilparabeno y nicina. El jugo de frutas. Se preparó el jugo de frutas de naranja fresco utilizando un exprimidor. Luego se añadieron péptidos antimicrobianos al jugo de naranja hasta una concentración final de 200 microgramos por mililitros. También se almacenaron a 25 grados centígrados en botellas de plástico esterilizados durante 5 días. También cada día las muestras se extrajeron, diluyeron y se recubrieron en placas de agar para la determinación de colonias microbianas, utilizando sorbato de potasio y benzonato de sodio. 2.13. Ensayo de valor de pH. Para esto se preparó el jugo de naranja fresco utilizando un exprimidor. Luego se añadieron péptidos antimicrobianos al jugo de naranja hasta una concentración final de 200 microgramos por mililitros. Las muestras se almacenaron a 25 grados centígrados en botellas de plásticos esterilizados durante 8 días. En cada día los valores de pH de las muestras se determinaron utilizando un medidor de pH digital. Para ello se utilizaron butilparabeno, sorbato de potasio y benzoato de sodio. 2.14. Ensayo de evaluación sensorial.
El salmón crudo fresco se cortó en trozos de 1 centímetro por 0,8 centímetros por 0,2 centímetros. Luego se pasó, ¿no? Se empapó en 2 miligramos por mililitros de AMP, que son péptidos antimicrobianos, durante 20 minutos. Y posteriormente las muestras fueron escurridas y colocadas en botellas de plásticos esterilizados y almacenados durante 5 días a 25 grados centígrados. También la evaluación sensorial del salmón crudo almacenado se basó en un método de índice de calidad. El método involucra 4 parámetros de calidad importantes, que es el apariencia, olor, firmeza y aceptación general. Y el juicio fue hecho por 7 jueces experimentados. Los jueces puntuaron todas las muestras según el método del índice de calidad con una escala de puntuación que va del 1 al 5, en la que el valor de 5 representa la mejor calidad y la puntuación por debajo de 3 se consideró inaceptable. 2.15. Efecto sinérgico de los AMP, péptidos antimicrobianos, con conservantes convencionales en ensayos de almacenamiento de alimentos. Bueno, se preparó el jugo de naranja fresco utilizando un exprimidor, luego se añadió los péptidos antimicrobianos al jugo de naranja hasta una concentración final de 200 microgramos por mililitros. Para el grupo de sinergia se agregaron AMP, péptidos antimicrobianos, y butilparabeno al jugo de naranja hasta una concentración final de 100 microgramos por mililitros respectivamente. Todas las muestras se almacenaron a 25 grados centígrados en botellas de plásticos esterilizados durante 5 días. Y cada día las muestras de jugo se extrajeron, diluyeron y recubrieron placas de agar para la determinación de colonias microbianas. 2.16. Ensayo de degradación de proteasa. La degradación de los péptidos antimicrobianos por la tripsina se examinó mediante el método RP-HPLC. Se prepararon péptidos antimicrobianos y solución de tripsina en tampón PBS a una relación molar final de 300 en 1. Y las mezclas se incubaron a 37 grados centígrados durante 3 y 6 horas, respectivamente. En cada punto de tiempo se tomaron alicuotas y se analizaron mediante RPH-PLC y eluidas con una mezcla de acetonitrilo por agua, que contiene 0,1% de TFA, de concentración de gradiente lineal. 2.17. Análisis estadístico. Cada experimento se realizó por triplicado durante 3 veces. Los datos se analizaron mediante la prueba de análisis de varianza, ANOVA, donde P es menor que 0,05 y se consideró estadísticamente significativo. Bueno, continuando con la exposición, nos toca hablar sobre resultados y discusiones del artículo científico que nos dio el docente. Ya, ok, continuamos. Ya. El 3.1 sería la actividad antimicrobiana de los AMP contra las bacterias del deterioro. El AMP vendría a ser los péptidos microbianos. ¿Ya? Ok. Continuamos. De eso se seleccionó tres AMP, que vendría a ser el AS-CAT4, AS-CAT5 y HC-CAT. Se sintetizaron químicamente y primero se determinaron sus actividades antimicrobianas, como se indica en las tablas. Ya. Los 3 AMP exhibieron actividades antimicrobianas potentes y de amplio espectro contra la mayoría de las bacterias de deterioro analizadas, con valores de MIC que oscilaron entre 2,34 y 37,5 microgramos sobre mililitros. Para el ASCAT4, 1.17 a 75 microgramos sobre mililitros. Para ASCAT5,
1,1775 microgramos sobre mililitros. Para el HCCAT, por el contrario, el butiparabeno, conservante convencional de uso común, mostró una actividad antimicrobiana débil pero de amplio espectro, con valores de C y M que oscilaban entre 112,5 y 225 microgramos sobre mililitro, teniendo en cuenta la diferencia de pesos moleculares entre los AMP y el butiparabeno. Los valores de MIC de butiparabeno en concentración molares fueron más de 300 veces superiores a los de los 3 AMP. Ya, dando un significado que es el MIC, vendría a ser la concentración inhibidora mínima. Mira, ahí pueden observar el butilparabeno, ya, como les estaba diciendo, que oscilaban entre 112,5 a 225 microgramos sobre mililitros. Ahí se puede observar en el cuadro. Ok. Y también se puede observar el AMP de la SCAT4 a SCAT5 HSCAT. Como les dije anteriormente, que estaba de 1,1775 microgramos sobre mililitros, el CAT5 1,17 a 75 microgramos sobre mililitros, y así sucesivamente. Ya, continuamos. Tendríamos acá 3.2, que es cinética de destrucción bacteriana de los AMP o péptidos microbianos. Ya, bueno, para determinar la tasa antimicrobiana de los 3 AMP contra las bacterias del deterioro, se realizó un ensayo cinético de eliminación de bacterias estándar. Como se puede ilustrar en la imagen, los tres péptidos exhibieron rápidos efectos de eliminación de las bacterias de deterioro ensayadas. A la concentración de 5 por mg, los 3 péptidos mataron las 4 bacterias de deterioro analizadas en 30 minutos, lo que fue más rápido que el butilparabeno de control positivo. Sin embargo, es extraño que la cinética de destrucción del butiparabeno contra las 4 bacterias de deterioro fueran diferentes. El butiparabeno mató a S. agae y el B. subtilis en 30 minutos, pero se necesitaron más de 180 minutos para matar a P. mirabilis y al Ayuni. Los mecanismos antimicrobianos exactos de los parabenos aún se desconocen, pero se propuso que los mecanismos pueden incluir: 1, que sería inhibición de la síntesis de proteínas; 2, inhibición de la síntesis de ADN y ARN; 3, influencia de la absorción de nutrientes; 4, interacción con canales mecanosensibles que dan como resultado la fuga de contenido citoplasmático; y 5, por último, la inhibición del consumo de oxígeno de las mitocondrias en hongos. Las diferentes cinéticas de destrucción del butiparabeno contra las 4 bacterias del deterioro son difíciles de definir, lo que puede deberse a la diferencia de composición celular y estructura diana entre las 4 bacterias del deterioro. Ya. Ok, ahí en la imagen tenemos la cinética de eliminación de bacterias y actividad antibiopelícula de los 3 AMP. En la A tenemos que es la cinética de destrucción bacteriana contra Acinetobacter uni. En la B tenemos la cinética de destrucción bacteriana contra el Proteus mirabilis. En la C tenemos la cinética de destrucción bacteriana contra Bacillus subtilis. En la D, la cinética de eliminación de bacterias contra el alga Zehwanella. En la E, inhibición de la formación de biopelículas de Ayuni. En la F, inhibición de las formaciones de biopelículas de P. mirabilis. En la G, erradicación de biopelículas de Ayuni preformadas. Y por último la H, que vendría a ser erradicación de biopelículas preformadas de P. mirabilis. Ya, bueno, pasamos al otro punto.
3.3 Mecanismos antimicrobianos de los AMP contra las bacterias del deterioro. El mecanismo antimicrobiano de los 3 AMP contra las bacterias del deterioro se estudió por primera vez mediante ensayos de permeabilización de la membrana citoplasmática y fuga de calceína. Los dos ensayos se llevaron a cabo para evaluar los posibles efectos de los 3 AMP sobre la integridad de la membrana citoplasmática bacteriana. Como se muestra en la figura, los 3 AMP mostraron un efecto de permeabilidad dependiente de la dosis de la membrana citoplasmática a una concentración de 10 por mg. El ASCAT4 indujo una permeabilización de la membrana del 59,20%. El ASCAT5 indujo una permeabilidad del 98,26%, mientras que el HCAT indujo una permeabilidad del 85,56%. Por el contrario, el butiparabeno de control positivo no indujo una permeabilidad óptima de la membrana. A la concentración de 10 por mg, el butiparabeno solo indujo una permeabilidad del 24,45%. Bueno, los resultados del ensayo de permeabilidad de la membrana citoplasmática implicaron el diferente mecanismo antimicrobiano entre el butiparabeno y los 3 AMP. El ensayo de la curva del tiempo mostró un rápido efecto de permeabilidad del PI. La concentración de 5 por mg, los 3 péptidos indujeron rápidamente la permeabilidad de la membrana en 30 minutos hasta aproximadamente el 90%, y los valores porcentuales se mantuvieron estables cuando el tiempo se extendió a 180 minutos. Ok, vamos a la figura. Ya podemos observar en la figura A la penetración de yoduro de propidio en las células de Ayuni inducidas por los 3 AMP. Ahora en la B, la curva del tiempo de penetración del PI en las células de Ayuni inducidas por los 3 AMP. C, liberación de calceína de Ayuni inducidas por los 3 AMP. En la figura D, liberación de calceína de B subtilis inducidas por los 3 AMP. La E, la permeabilización de la membrana externa de Ayuni inducidas por los 3 AMP. La F, permeabilización de la membrana externa de C. algae inducida por los 3 AMP. Y la G, unión de AMP con ADN bacteriano. La H, inhibición de las replicaciones del ADN por los 3 AMP. Ok, mira, también se determinaron los efectos de los 3 AMP en las membranas externas de las bacterias del deterioro gram negativas. Como podemos observar en las figuras E y F, los 3 péptidos mostraron un efecto de permeabilización aparente en la membrana externa a Ayuni y S. algara, que fue comparable al control positivo polimixina B en comparación con el grupo de PBS, el butiparabeno. También ha exhibido una capacidad efectiva de permeabilización de la membrana externa, pero fue menos potente que los 3 péptidos. Ok, para no hacerla tan larga pasamos a 3.4 propiedades antibiopelículas de los AMP. Los biofilms bacterianos son comunidades bacterianas adheridas a una superficie sólida y encerradas en una especie de matriz polimérica extracelular compleja. Los biofilms bacterianos, ahí pueden observar la imagen. Las biopelículas facilitan la supervivencia y propagación de las bacterias e inducen la resistencia a los antibióticos. Las biopelículas sirven como una fuente de contaminación cruzada en los alimentos, inducen la resistencia a los medicamentos de los microorganismos del deterioro a los conservantes químicos, lo que reduce la eficacia de la estrategia de procesamiento de alimentos y compromete la calidad y la seguridad de los alimentos. Por lo tanto, se evaluó el efecto de los 3 AMP sobre la biopelícula formada por las bacterias del deterioro. Como se muestra en la figura número 1 que mostramos al inicio del video,
¿Ok? En la figura número 1. E y F, los 3 AMP mostraron un efecto inhibidor dependiente de la dosis sobre las fórmulas de biopelículas de Ayuni y P. mirabilis a la concentración de 8 por mg. El ASCAT4, ASCAT5 y HCCAT inhibieron la formación de biopelículas en un 89,8, 87,2 y 89,9% para Ayuni y 87,4, 83,5, 84,8 para P. mirabilis, respectivamente. Bien. El butiparabeno también exhibe una actividad inhibidora de biopelículas comparable a la de los 3 AM. Ok, pasamos a otro. 3.5. Efectos sinérgicos de los AMP con conservantes convencionales. Para evaluar este efecto combinado de los AM con conservantes convencionales contra la bacteria del deterioro, se realizó un experimento de tablero de ajedrez estándar para determinar los efectos sinérgicos de los 3 AM con butilparabeno contra 3 bacterias importantes del deterioro, como se muestra en la tabla. Ya. Los 3 AM mostraron una sinergia eficaz con butiparabeno frente a las bacterias analizadas, excepto el HCAT frente a B. subtilis, que tiene un índice de Fick igual a 0,75. Los potentes efectos sinérgicos de los 3 AM con butilparabeno pueden deberse a sus diferentes mecanismos antimicrobianos, la capacidad de ruptura de la membrana de los 3 AM puede facilitar la entrada transmembrana de butilparabeno. En consecuencia, la ausencia de efectos sinérgicos entre butilparabeno y HCCAT contra B. subtilis puede deberse a la capacidad de ruptura de membrana relativamente débil de HCAT contra B. subtilis, como se muestra en la selección deteriorada del mecanismo antimicrobiano. HCCAT muestra una capacidad relativamente más débil para inducir la permeabilización de la citomembrana de las bacterias de descomposiciones que ASCAT4 y ASCAT5. En la figura se puede observar, la segunda figura que mostramos, se puede observar en la figura A y en la figura D. Bueno, los resultados implican el gran potencial del uso combinado de los 3 AMP con conservantes convencionales en el almacenamiento de alimentos, lo que puede reducir significativamente el uso de conservantes químicos y disminuir la aparición de resistencia bacteriana e incluso genera efectos sinérgicos efectivos. Ya. Ok, tenemos aplicaciones de la AMPS en el almacenamiento de alimentos. Con el fin de evaluar las posibilidades de utilizar los 3 AMP como bioconservantes en el almacenamiento de alimentos, se investigaron las funciones antisépticas de 3 AMP en 3 matrices alimentarias diferentes, utilizando diferentes métodos de almacenamiento, es decir, pescado crudo almacenado a 4 grados centígrados, salsa de carne cocida almacenada a 25 grados centígrados y luego de fruta almacenada a 25 grados. Podemos observar en esta figura, los AMP no exhibieron funciones antisépticas efectivas en la conservación del pescado crudo. Los recuentos de bacterias viables totales entre el grupo de control en blanco y los grupos de péptidos no mostraron una diferencia significativa durante todo el periodo de almacenamiento. Por el contrario, el butiparabeno disminuyó significativamente el recuento total de bacterias en el pescado durante todo el periodo de almacenamiento. Ok, ahí podemos observar las funciones antisépticas de los 3-AMP en almacenamiento de alimentos y degradación de los 3-AMP por tripsina. En la tenemos la inhibición del crecimiento bacteriano del deterioro en pescado crudo.
La B, inhibición del crecimiento bacteriano del deterioro en salsa de carne cocida. La C, inhibición del crecimiento bacteriano del deterioro en jugo de frutas. La figura D, tenemos la variación del vapor de pH del jugo de naranja en el proceso de almacenamiento. En la E, efectos sinérgicos de los AMP con butilparabeno en el almacenamiento de alimentos. En la figura F, degradación de ASCAT4 por tripsina. En la figura G, la degradación de ASCAT5 por tripsina. En la H, degradación de HCCAT por tripsina. Y bueno, en el ensayo de conservación de salsa de carne cocida, los 3 AMP mostraron funciones antisépticas efectivas. En comparación con el grupo de control en blanco, los recuentos bacterianos en los grupos AMP se redujeron significativamente durante los 4 días iniciales del periodo almacenado. Los 3 AMP inhibieron eficazmente el aumento de los reencuentros bacterianos en el día 1, le indicó su potente actividad bacteriana contra IUNI. El butilparabeno de control positivo mostró un buen efecto antiséptico, pero el otro control positivo de nicina no mostró una función antiséptica eficaz. Bueno, eso sería todo por mi parte. Como ítem 3.7 tenemos la variación del valor de pH. Bueno, nos dice que los valores de pH de todos los grupos mostraron una ligera disminución durante el periodo de almacenamiento de 8 días a 25 grados centígrados. Como se puede apreciar en la figura 1, la variación del valor de pH del jugo de fruta en el proceso de almacenamiento, ¿no? Se puede apreciar que todos los grupos mostraron una ligera disminución. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, no hubo diferencias significativas entre los grupos de AMP, que son los péptidos antimicrobianos, y los grupos de conservantes convencionales. Como lo indicaron estudios previos en el año 2016, Hui nos dice que el valor del pH no es confiable como indicador de evaluación de la calidad de los alimentos. En el ítem 3.8, la evaluación sensorial. Bueno, la evaluación sensorial es una forma intuitiva de caracterizar la calidad de los alimentos durante el almacenamiento. Esto nos dice Yu en el año 2017. El ensayo de evaluación sensorial se realizó utilizando matrices de pescado crudo. Todos los grupos mostraron un patrón similar de puntaje decrecientes, tanto en la apariencia, en el olor, en la firmeza, en la aceptación general del proceso, en el proceso de almacenamiento, ¿no? Nos dice que se pudo observar una disminución más rápida en la puntuación en el grupo de control en blanco, y sus puntuaciones sensoriales disminuyeron a 3 en el día 2. También cabe señalar que en el ensayo de evaluación sensorial, las muestras se drenaron después de remojarlas en soluciones de AMP durante 20 minutos y luego se colocaron a una temperatura de 25 grados centígrados durante 5 días. Este drenaje eliminó la mayoría de los AMP y los AMP residuales se degradaron fácilmente por las proteasas en el pescado crudo a 25 grados centígrados. Y nos dice y esa es la posible razón por el cual los AMP no exhibieron funciones antisépticas efectivas en la conservación del pescado crudo. En el ítem 3.9 tenemos los efectos sinérgicos de los AMP con conservantes convencionales en el almacenamiento de alimentos. Bueno, esto no, para verificar la efectividad del uso combinado en el almacenamiento de los alimentos, se preparó jugos de frutas y esto se evaluó en el uso combinado en los AMP y butilparabeno. En el almacenamiento de jugos de frutas, ¿no? Se realizó se evaluó el uso continuo, ¿no?, de los AMP y el butilparabeno. El uso combinado de los AMP y el butilparabeno redujo significativamente el reencuentro total de las bacterias en el jugo de fruto
durante el periodo del almacenamiento de 5 días, lo que aparentemente indica sus buenos efectos sinérgicos, ¿no? Esto sucedió en el almacenamiento de los alimentos, ¿no? Y un gran potencial en la aplicación. En el ítem 3,10 tenemos la degradación de proteasa. La mayoría de los conservantes químicos son muy estables. Su uso excesivo en el almacenamiento de alimentos puede causar daños a la salud humana. La tripsina, bueno, es una proteasa importante en el intestino humano que desempeña un papel principal en el proceso de digestión de los alimentos en el intestino. Bueno, esto nos dice en el año 2019 Álvaro Saraji. Los resultados anteriores implican que, como nuevos conservantes, los 3-AMP podrían degradarse gradualmente en el intestino. Esto para evitar la acumulación y la toxicidad de los péptidos en el cuerpo humano. Bueno, como en la parte final tenemos la conclusión que nos dice que las 3-AMP naturales poseen actividades antimicrobianas potentes, de amplio espectro y rápidas contra las bacterias de deterioro. Matan las bacterias del deterioro al inducir la permeabilización de la membrana e interactuar con el ADN genómico, además de la actividad antimicrobiana directa, ¿no? También exhibieron una potente capacidad de biopelícula y mostraron fuertes efectos sinérgicos con los conservantes químicos convencionales. Exhibieron funciones antisépticas efectivas en 3 matrices de alimentos diferentes al inhibir el crecimiento de las bacterias de deterioro y la disminución de las puntuaciones sensoriales, ¿no?, que disminuyeron. El uso combinado de las 3-AMP con butilparabeno mostró un buen efecto en el almacenamiento del alimento. También podría degradarse gradualmente por la tripsina, que es una de las enzimas digestivas importantes en el intestino humano.